En este último bloque vamos a hablar particularmente de qué pasó en Roma tras la muerte de Aníbal y sobre todo la pérdida de la oportunidad que tuvo Cartago de apoderarse de colonias, de ser la potencia predominante del Mediterráneo por encima de Roma. Y acá sucede un hecho social y político muy interesante, porque citando el historiador Jacques Le Goff, encontramos lo que él llama una dialéctica pasado-presente, porque a través de este intento de reforma agraria de los hermanos Graco, vemos el eterno problema no solamente de Colombia, sino de muchos lugares en el mundo, la concentración de la riqueza en pocas manos. Y en estas sociedades que eran esclavistas, lo mismo que luego en sociedades feudalistas o en la actualidad en sociedades capitalistas, la tierra como factor de producción sigue concentrada en pocas manos. Y Pero ahí, sí, dime. la sociedad feudalista es la sociedad que a partir de el trabajo y conquista del territorio ejerce poder sobre el pueblo. Es la sociedad de feudos. Como, Pues porque esta sociedad todavía no era feudalista, aunque tenía un comportamiento similar. Esa sociedad era más de patricios y plebeyos, pero era simplemente una diferencia económica, porque los plebeyos tenían cierta libertad. Por ejemplo, está el caso de Tiberio, de este Tiberio, no del emperador romano, sino de este Tiberio que era tribuno. Pero como él se puso de rebelde a luchar en contra de la posesión de tierras, lo mataron. Y su hermano Cayo, en vez de buscar la venganza, siguió luchando por la causa agraria. Entonces, pues el término de feudalismo es medieval. Ese lo vamos a estudiar en unos 14 días. Pero acá lo que vemos es una sociedad esclavista, una sociedad en donde ya empiezan a aparecer los primeros tiranos. Tiranos como los que había fundamentalmente en la monarquía. Sin embargo, los tiranos de antes peleaban contra potencias extranjeras. Pero acá lo que empieza a descomponerse es la sociedad romana, porque empiezan a notarse las contradicciones, la riqueza de unos, la pobreza de otros. Esto se conoce en la historia como la crisis de la República Romana en el siglo II antes de la era de Cristo. Y acá es esta época de conflictos internos en donde esta reforma agraria de los hermanos Graco se acompaña de fenómenos internacionales que no se pueden subestimar ni ignorar, que es la guerra contra los aliados itálicos. Recuerdan ustedes que en el mapa se veía la gran cantidad de aliados itálicos. Así como Cartago no pudo conseguir el acompañamiento de los pueblos itálicos para tumbar a Roma, los pueblos itálicos también empezaron a irse a guerra contra Roma. Esta fractura entre patricios y plebeyos también estuvo acompañada de una guerra civil entre Mario y Sila, que esta guerra civil la vamos a estudiar sobre todo pues, en la parte final de esta clase y en la parte primera de la clase siguiente, porque a partir de esa guerra de Mario y de Sila se termina de desbaratar la república
a tal punto que ya la gente está cansada de la república y ya la gente empieza a pedir una tiranía, una dictadura, un imperio. Y ahí es cuando entra a la historia el famosísimo triunvirato de Julio César, de Pompeyo y de Craso, que entre los tres se vuelven los nuevos tiranos que tratan de organizar la sociedad sin lograrlo del todo. Pero yo quiero hacer otra reflexión también sobre qué peso tiene una república en donde el poder es de dos, un cónsul primero, un cónsul suplente, pero hay una oligarquía muy grande, que la clase pasada lo hablábamos, que cuando una monarquía se degenera, se llama tiranía. Cuando una aristocracia como esta se degenera, se llama oligarquía. Y cuando una democracia se degenera, le dicen demagogia, pero ya la democracia en sí es otra degeneración de la politeia, como la llaman los griegos. Y acá también quiero hablar de algo que también influyó mucho en que Roma se desgastara, que son las 4 guerras macedónicas, que fueron guerras que Roma pudo ganar, pero fueron victorias pírricas. Fueron victorias pírricas porque hubo mucha pérdida de soldados, hubo mucha pérdida económica, y sumado a eso, que la riqueza se concentrara en pocas manos. Hay una rama de la historia que también es muy importante, que se llama la historia comparada, en donde se puede comparar dos culturas o dos épocas diferentes, evitando el error del anacronismo, que es medir los valores de una época usando las de otra. Que eso pasa mucho con el catolicismo y con el cristianismo, que ellos ven la cultura griega, lo mismo que la romana y las demás, desde sus prejuicios, porque para el cristiano, por ejemplo, la homosexualidad es un pecado, la homosexualidad es mala, las orgías son malas. Pero cuando uno compara, no para cuestionar o satanizar una práctica, sino para comprender el por qué se dio, se vale la historia comparada. Entonces, en este punto, teniendo en cuenta el intento de reforma agraria de los hermanos Graco, voy a hacer un paralelo con el caso colombiano, o sea, comparar esta parte de la historia romana, porque es muy parecida esta historia romana a la historia que hemos tenido en Colombia desde la era republicana hasta nuestros días, que estamos todavía supuestamente en una república, pero con una democracia bastante fallida, con un estado social de derecho bastante dudoso y con muchos problemas en el tema de la repartición de la tierra y las riquezas. Para hacer esta comparación, quiero utilizar 5 categorías, que son las 5 categorías que se llaman los medios de producción. Hay 5 grandes medios de producción para estudiar la riqueza en diferentes épocas y culturas. La tierra, gran medio de producción de esta época y también gran parte de la historia colombiana. La otra categoría, el trabajo, que en esta época también se puede analizar. La otra, la tecnología, que aquí también podemos mirar un poco cómo incide. Y las 2 últimas categorías sí son un tanto anacrónicas para esta época, pero vamos a citarlas también. La tierra, el trabajo, ¿qué más? La tierra, el trabajo, la tecnología. Y las otras 2 son el conocimiento y el capital. Esos son los 5 medios de producción que nos permiten distinguir más adelante, en el siglo XIX, entre el capitalismo y el socialismo, porque teóricamente hablando se supone que esos 5 medios de producción en el socialismo
son públicos. En el capitalismo son privados. Esa es básicamente la diferencia genérica entre capitalismo y socialismo, porque el comunismo ya es el estadio final del socialismo, ya es cuando supuestamente se logra abolir la propiedad privada, cuando los medios de producción son totalmente públicos, cuando se eliminan supuestamente las jerarquías. Pero si miramos, ni la Unión Soviética, ni Cuba, ni Venezuela, ni China han llegado a un estado comunista. Quizás en sociedades nómadas sin escritura hubo algo cercano al comunismo, pero lo que hemos visto es socialismo contra capitalismo. Y acá, pensando esta época, vemos que a pesar de que en esta época el conocimiento no era un tan evidente medio de producción, sí había unos patricios que tenían más posibilidades cognitivas, más opciones de leer el pensamiento griego, por ejemplo. Profe, hay un paréntesis, ¿qué diferencia hay entre el comunismo y el socialismo? El socialismo es el método para llegar al comunismo. El socialismo es lograr que esos medios de producción, esos 5 que mencioné, sean públicos, que el conocimiento sea público, es decir, educación totalmente estatal, que el trabajo sea público, que la tecnología sea pública, que la tierra sea pública y repartida de manera más equitativa, que el capital sea público también. Y en el capitalismo no es lo público sino lo privado, o sea, que todo sea privado, que el capital sea privado, que la tecnología sea privada. Que incluso ahí se empieza a ver cómo empiezan entre unos pocos a acaparar la tierra y la mano de obra, a poner entonces, a rebajar los alimentos para ellos sacar mayor provecho de lo que se produce para unos pocos que son los que están al poder. Pero esa definición de socialismo no es como muy extraña, porque entonces No, esa es la correcta. es como un medio para un fin, pero el socialismo de por sí puede ser un fin en sí mismo, no como el comunismo, como la cosa que está planteada, sino puede ser simplemente un enfoque diferente a la manera de verlo, no tiene que ser un lado para el otro, sino puede ser entre medios. Y tiene Es que por eso dice que es un método. No, pero no un medio, sino un fin. No quiere abolir las clases sociales del todo, sino llegar hasta cierto punto que para la persona que la piensa sea lo correcto y sea una parte del socialismo, sea como un fin en sí mismo. Pero eso sería más bien un progresismo, porque el progresismo si quiere reducir la desigualdad, si quiere que los medios de producción sean más públicos, pero no del todo. O sea, el progresismo no elimina la empresa privada, ni elimina la propiedad privada, ni pretende eliminarla, ni pretende que todos sean iguales. Pretende que haya más equidad, menos desigualdad, teniendo en cuenta que equidad es una cosa e igualdad es otra cosa. El progresismo sería lo que vos estás diciendo, que es lo que sean los países nórdicos, en donde hay mucho impuesto, pero es un impuesto que funciona en tanto que no hay tanta corrupción o hay muy poca corrupción, como en Dinamarca. En Dinamarca usted paga mucho impuesto, pero no hay un gobierno que robe mucho. En Colombia se paga mucho impuesto, no tanto como en Dinamarca, pero en Colombia se paga mucho impuesto, pero roban mucho. Entonces, si en Dinamarca se robaran 50 billones, haciendo la equivalencia a dinero colombiano, 50 billones, esa socialdemocracia no funcionaría, ese progresismo no funcionaría. Entonces, lo que se propone, por ejemplo, desde la economía de Thomas Piketty, es una redistribución de la riqueza, pero sin eliminar la empresa privada, sin eliminar el sistema de competencia sana, sin eliminar el tema de la diversificación de la economía, sin imponerlo por la fuerza. El progresismo busca ganar electoralmente, no por la fuerza. Entonces, el socialismo sí decía que todas las formas de lucha, incluyendo la violencia. Ahora bien, la pregunta está en sí con esa forma de establecerse un sistema económico de verdad funcionario. O sea, sí sería posible que fuera fructífero en cuanto a cómo eso pueda
que primero se tiene que salvar uno, y si yo tengo un montón, a mí me vale huevo que el otro no tenga techo si yo tengo 10 casas. Me encanta mucho tu aporte porque me induce a distinguir dos conceptos que muchas veces se confunden. Una cosa es la propiedad privada y otra cosa es la propiedad personal. Entonces, por eso es que el capitalismo a veces retóricamente le gana la discusión al socialismo, porque el capitalismo se aprovecha de la ambigüedad, pero el socialismo puro y riguroso busca eliminar la propiedad privada, pero no la propiedad personal, porque algunos hacían hasta chistes diciendo que no, que como Petro o cualquier candidato progresista quieren eliminar la propiedad privada, entonces también quieren abolir la monogamia, por ejemplo, porque la monogamia es un ejemplo de propiedad privada. Porque utilizan todos el mismo cepillo de dientes. O que, por ejemplo, o que Petro gana más que la mayoría del pueblo colombiano, entonces que Petro es un oligarca que se disfraza de progresista, pero la propiedad personal no se pretende eliminar, es la propiedad privada, porque usualmente la propiedad privada se la quedan los terratenientes y en el caso colombiano también el Estado. Yo quiero hablarles de dos casos para que volvamos a Roma otra vez. Alfonso López Pumarejo, en su primer gobierno, también hizo lo mismo que los hermanos Graco. O sea, él intentó una reforma agraria y de inmediato la Iglesia Católica, el Partido Conservador y los sectores oligárquicos del Partido Liberal dijeron que él era comunista. Pero él no estaba proponiendo una expropiación de la propiedad personal, pero le hicieron creer al pueblo, o aparte del pueblo, que él quería expropiarlo todo. Y miren que a Petro lo atacan de manera muy similar como atacaban a López Pumarejo. Dicen, no, es que Petro te va a quitar tu casita, o si tú tienes 2 carros, Petro te quita uno. Es que si tú tienes 2 carros y los conseguiste bien, eso es propiedad personal. Pero si tú los conseguiste robándole al Estado, como ha hecho el uribismo, eso ya es propiedad privada. Entonces, lo que combaten personajes como Petro es la propiedad privada, no la propiedad personal. Ahora, habría que discutir en otro ámbito la monogamia, si la monogamia es propiedad privada o es propiedad personal, porque según como usted lo argumente, la monogamia puede ser una mezcla de ambas, porque hay un sistema que nos dice que la forma correcta de relacionarse es la monogamia y la exogamia, y que la endogamia, como el incesto, que lo vamos a estudiar con Cleopatra VII y con Ptolomeo, y que la poligamia son las formas pecaminosas en culturas monoteístas. Y miren que curiosamente el cristianismo es una religión monoteísta que también impone la creencia en un solo Dios, pero en el caso de los musulmanes también creen en un solo Dios, pero hay poligamia para el hombre, pero no para la mujer. Y por eso hay una gran pelea en algunas sociedades para que también haya poligamia para la mujer. Y eso es un debate de otra clase o de otro tema más adelante de Roma, pero yo lo quiero plantear de una vez. Y también quiero conocer la opinión de ustedes. ¿Para ustedes la monogamia es propiedad personal, es propiedad privada o es ambas a la vez? ¿O es ninguna? ¿Crees que la propiedad privada no está relacionada con los medios de producción? Que yo sepa, las parejas no son medios de producción. Bueno, en un enfoque de producción. No, pero una pareja también puede ser un medio de producción. Exacto, porque si usted con su pareja tiene diferentes elementos que incluye, pues, o sea, si los medios de producción están incluido el conocimiento, el capital, usted en un vínculo, usted gasta plata, involucra con hay tecnología, hay trabajo, incluso hasta tierras y conviven. Sí, pero crean ya es otro gasto. O sea, que los medios de producción sí están involucrados en las formas en que uno se relaciona. Es que todo por eso no lo hace un medio de producción per se. Es decir, que yo hago una cosa que está relacionada con algo que se hizo por un medio de producción. Pero acuérdense la raíz etimológica de la palabra economía. Economía es el manejo de los recursos del hogar. Entonces,
claro, el hogar también hace parte del sistema de producción y también hace parte de los medios de producción y de los modos de producción. Pero Hace parte, pero no es un- a mí me gustaría pues, es preguntar o plantear si el hecho de tener un vínculo con alguien cuenta como una propiedad. Porque eso fue lo que El matrimonio es una propiedad. a mí me generó conflicto esa afirmación porque Pero El matrimonio es propiedad. Mi mujer, mi marido. Incluso la unión libre es propiedad, así no haya un papel ante la iglesia o ante una notaría. La unión libre es propiedad, porque hay una apropiación de un cuerpo, de otro cuerpo. Hay unas reglas, vamos a estar tú y yo solos o van a haber varias personas, hay unos acuerdos. pero Les recomiendo que lean la Anatomopolítica de Foucault y se dan cuenta que en el hogar hay economía, hay medios de producción y hay muchas, pero muchas relaciones de poder. ¿Cómo cuál? Anatomía de. Anatomopolítica del poder en la microfísica de Michel Foucault. O sea, busquen el concepto de anatomopolítica, microfísica del poder. O sea, si ustedes leen ese libro se dan cuenta que el hogar no solamente pone a prueba la propiedad privada y la propiedad personal, sino que también pone a prueba los modos y los medios de producción que son diferentes y también pone a prueba el tema de la política de los cuerpos, la anatomopolítica del poder. Es que miren, en un hogar, por ejemplo, si hay alguien que lo controla todo, es un hogar socialista. Y si ambos tienen supuestamente igualdad, también hay un intento de socialismo. Pero si hay alguien que es proveedor y que privatiza el capital y no lo comparte con el resto de la familia, ya es un capitalismo. Es que el capitalismo es la doctrina del ego. El capitalismo es el ego. El socialismo es la comunidad. es una analogía muy exagerada tampoco. Pues. No, es válida. Sí, pero es que. Y no es exagerada, porque es pero que la familia también es una sociedad. Sí, es una sociedad y también el poder está en todos lados, pero es que no. Y también la economía está en todos lados. Ellos en los conceptos de capitalismo y comunismo como sistemas políticos completos, no como una. No, pero es que no son sistemas políticos, son sistemas económicos. Por O sea, eso, político-económicos, porque la política y la economía siempre van ligadas. claro, pero son más económicos que políticos. O sea, inicialmente el capitalismo y el socialismo son doctrinas económicas que, como usted lo dice muy bien, inciden en la sociedad, en la política y en la cultura, pero en esencia son doctrinas económicas. Sí, pero de todas maneras no me parece una analogía como correcta, ¿verdad? Porque piensas que uno tiene todo, entonces esto, pero entonces que uno debe Es cuestión de construir el concepto. No, de hecho la economía, en su sentido etimológico, la economía es lo que se gasta en el hogar. La economía no es lo que produce la empresa externa inicialmente, o sea, la economía, la raíz etimológica de economía es el recurso del hogar. Entonces, ¿cómo no va a aplicar dos modelos económicos en una pareja? Si la pareja supuestamente está buscando construir un hogar. No es una analogía para nada incorrecta, es totalmente correcta. E incluso busca en Google la etimología de economía y va a ver lo que significa la etimología. Y la etimología es el primer significado de la palabra. Y en este momento la economía sigue dependiendo del consumo que se hace en el hogar. Porque la economía no es algo abstracto, no es un mercado abstracto. La economía está en todo lo que implica sociedad, lo que implica comunidad. Y desde que haya dos personas ya hay sociedad. ¿Qué le estás mostrando al compañero? ¿Qué dice la etimología de la palabra economía? ¿Qué dice? Préstamo de latín o economía, y este del griego o economía, dirección o administración de una casa. De una casa, exacto, exacto. Sí. Teóricos, casa y nomos, reglas, leyes. Pero de todas maneras la economía es la administración y la localización de recursos. Pero inicialmente en la casa, primero en la casa, después afuera de la casa. Comunidad, mis propios recursos. Pero etimológicamente la economía, exacto, es el manejo de la casa. Una cosa es el concepto de economía y otra cosa son todas las cosas que se pueden aplicar a la economía. Claro, es que la economía se va expandiendo. Más aislados. Eso. Está el sistema, la locación del hogar, luego está el de la comunidad, luego puede estar el del barrio y así creyendo hasta un país, una nación. Sí, es un concepto. Sí, yo sé, pero es que de todas maneras me parece una analogía como que no separa correctamente los dos conceptos, porque en una digo que uno lo tiene todo, sí, entonces esto, y entonces que uno lo tiene todo separado, es decir, no fue como muy claro en cuál concepto va a ser parte de cuál concepto. Porque es que si los recursos se concentran, vamos a decirlo de otra manera, si los recursos se concentran en una sola de las personas de la pareja, eso es una violencia económica, porque es la persona que pone el dinero
y pone las condiciones y oprime. Pero cuando ambos trabajan y ambos aportan al hogar, es una economía más solidaria, es una economía más colectiva, menos egoísta. Entonces, mire que el concepto siempre va a aplicar en la casa, en la familia, y obviamente existe la macroeconomía, que sí va a estudiar problemas más internacionales, la microeconomía, que va a estudiar problemas más nacionales, pero la economía en sentido estricto es el manejo adecuado de los recursos de un hogar, de una casa. La etimología lo dice, por eso es muy bueno que el compañero le mostró la etimología ahí. Exacto. Bueno, ya vamos a llegar a la parte de las conclusiones, porque el tiempo en televisión es caro y costoso. Hay mucho por concluir, pero lo primero que yo quiero concluir es que la historia de Roma es muy compleja, muy completa, que somos muy romanos porque tenemos unas leyes muy romanas, tenemos unos problemas como la reforma agraria muy romanas, tenemos un Dios que tiene elementos romanos, judíos y griegos, así que ese tema del monoteísmo hay que debatirlo más adelante. Y lo más importante, que vamos a llegar a la parte más interesante de Roma en la próxima clase. Vamos a hablar de Julio César, vamos a hablar de Pompeyo, de Craso y de cómo nace el Imperio Romano. Así que espero que ese día lleguemos puntuales y que leemos con todo, porque se viene lo más rico de esta historia.